Antes de alcanzar ese objetivo, hay una historia que les quiero contar, que es parte del editorial de este comienzo, que si no fuera porque terminó trágicamente parecería un sketch. En serio que no lo van a poder creer. Cuando el negocio está por encima de todo, hasta por encima del respeto por las víctimas. La historia tiene un protagonista y es Emiliano Sala. Ya muchos lo deben recordar y otros no. Y aquellos que no, los pongo en contexto. Murió el 21 de enero de 2019 cuando su avioneta, yendo de Francia a Inglaterra, se precipitó al Canal de la Mancha. Iba a Cardiff, a su nuevo club. El Cardiff lo había comprado por 17 millones de dólares. Ya había pasado la revisión física, había firmado sus contratos en Francia, se había despedido de sus compañeros después de tantos años, porque él es cierto que jugó en el fútbol argentino, pero desde muy joven hubo un proyecto del Burdeos aquí en la Argentina que se llevó a grandes talentos del interior del país, entre ellos a Emiliano. Y así empezó a escalar en el fútbol de Francia. Empezó por el fútbol de la tercera división, pasó a segunda, llegó a primera. Siempre la rompió, siempre convirtió muchos goles. Obviamente, siempre la oscilación de los goleadores. Pero era alguien de categoría y había llegado un gran momento. Al Nantes le habían ofrecido 17 millones de euros. ¿Quién? El Cardiff. ¿En qué condiciones? Como club de la Premier League, en ese momento. Peleaba para no descender. Quería un goleador. Compró el goleador. Ese goleador, cuando le toca ir a Inglaterra, viaja el 21 de enero de 2019 en una avioneta de dudosa calidad técnica y por varias cuestiones relacionadas después con la pericia, entre las que se determinaron que tuvo una pérdida de monóxido de carbono y tanto la tripulación como el piloto se desmayaron y perdieron el control, el avión se precipitó y cayó a las heladas aguas del Canal de la Mancha, a muy pocos kilómetros de la isla de Guernsey. Esto se determinó después. Se perdieron los rastros, se lo buscó durante mucho tiempo. La búsqueda se dio por concluida. Capitales privados que incluyeron a otros jugadores, entre ellos Lucas Ocampos, por ejemplo, jugador argentino, puso mucha plata, ¿eh? Kylian Mbappé, que lo conocía Emiliano Sala de todo su paso por el fútbol de Francia, fueron algunos de los aportantes a una búsqueda privada que terminó con la conclusión de que el cuerpo que encontraron a más de 60 metros de profundidad en una avioneta compatible a aquella que volaba el 21 de enero de 2019 era el cuerpo de Emiliano Sala. Las pericias sobre su cuerpo determinaron justamente esto, la presencia del dióxido de carbono, pero además los golpes naturalmente después de haber impactado a toda velocidad contra las aguas heladas del Canal de la Mancha. De hecho, la pericia indicó que apareció un WhatsApp donde él prácticamente se despedía en pleno vuelo de sus amigos porque era tan grande el miedo que tenía por la experiencia que estaba teniendo en ese momento que el círculo terminó de cerrar. Ahora, increíblemente en ese contexto, el Nantes le pide la plata al Cardiff. Mirá, yo te lo vendí, ya está. Los papeles estaban firmados. Esto va por cuenta de quién. Lo que pasa es que el Cardiff le decía, pero el avión lo pusiste vos para mandármelo a Inglaterra. ¿Alguien hizo la revisión? En realidad era una comanda que iba, venía todo el tiempo y que llevaba todo tipo de cosas, desde cartas hasta personas. Era un vuelo corto, es cierto. Era un vuelo bajo, es cierto. Y es un vuelo cercano. Entre Francia e Inglaterra hay nada. Pero cuando las condiciones climáticas son extremas y el avión no está en buenas condiciones, puede pasar. Porque entre lo que dijo la pericia es que se congelaron las alas en el aire. Y eso también hizo perder parte del control de esa avioneta. No es mi rubro analizar la pericia de un avión que se precipita en el océano. Pero esto más o menos dijeron las pericias en ese momento. ¿Quién ganó esta pelea? Interviene la FIFA y le dice, bueno, pagale por lo menos 6 millones de dólares. El Cardiff al Nantes. Y el Cardiff le paga al Nantes. Pero el Nantes fue por más. Judicializó la situación. Sale de la órbita de la FIFA. ¿Y saben qué? Ganó. Y le tuvieron que pagar los 17 millones de dólares por alguien que lamentablemente había fallecido. Y de esa manera, además. En un accidente de esas características. En medio del dolor de la familia. En medio de la búsqueda. Porque todavía, cuando empezó la negociación, no había aparecido ni el cadáver. Lo único que había aparecido era una señal muerta que ningún radar registraba. Nadie se veía siquiera dónde estaba el avión. Y
Antes de dilucidar todo eso, ya estaban peleando por los millones de dólares que estaban en juego en la transferencia. ¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué contextualizo y apunto tan fuerte sobre esa primera negociación cuando incluso las autoridades británicas y francesas, trabajando mancomunadamente en el Canal de la Mancha, ya habían dado por perdido todo? No lo encontraban. No encontraban el avión. Y estaba ahí al alcance de la mano. Porque antes o durante toda esa búsqueda los clubes hacían su negocio igual. El dolor nunca pasa, pasa el tiempo. La familia debe tener en carne viva todavía esta situación. Los amigos más cercanos. Los jugadores que compartieron tanto tiempo con él. Tenía 28 años, era muy joven. Estaba todavía con mucho para dar en el fútbol europeo. Y el Cardiff era su objetivo. Empezaba otra vida. Y cuando empezaba esa otra vida, se apagó casi en simultáneo esa vida. Pero lo más curioso del caso es que, como les dije al principio, si esto no tuviera una muerte, sería un sketch. Porque es increíble lo que les voy a contar, lo que pasa a partir de este mismo momento en un tribunal de Nantes. Yo digo, ¿cuál es el límite? ¿Se los cuento? El que presenta una demanda ahora es el Cardiff. ¿A quién? Al Nantes. ¿Por qué? Por lo que podría haber sucedido y no sucedió. Contrató a una empresa que se llama Analytics FC, que da a conocer determinados veredictos en función de estadística pura. Llegó a la conclusión, Analytics, que el contrato de 3 años de Emiliano Sala con el Cardiff, y jugando aproximadamente el 60% de los partidos, más o menos, hubiese convertido una determinada cantidad de goles que le hubiese permitido al Cardiff mantener la primera división, seguir en la Premier League. No es un chiste, ¿eh? Es verdad lo que les estoy diciendo. Y esto tiene un precio. El precio de la demanda es de 120 millones de euros. Es mucho más de lo que pagó en su momento a Emiliano Sala al Nantes. 17 millones contra 120 millones la demanda. El juicio de Volver al Futuro es esto, de algo que no sucedió, que podría haber pasado, tal vez, pero que posiblemente también podría haber no pasado. La vida del jugador tiene una dinámica que ustedes saben que va y viene. Lesiones, ausencias, convocatorias, viajes, qué sé yo. Dieron por sentado que si hubiese jugado el 60%, hubiese hecho una determinada cantidad de goles que al Cardiff le hubiesen permitido no descender. Hoy está en lo que sería la segunda división del fútbol de Inglaterra. Y le pusieron precio. Y los tribunales tienen que atender a esto. Después de 3 años, donde, insisto, la familia de Sala todavía tiene a flor de piel el dolor de la desaparición y de la manera en la que esto sucedió. Y donde muy pocos, más que sus amigos directos, que tenían algo con qué pagar, motorizaron la búsqueda. Porque ¿saben qué? Todavía estarían en las profundidades del océano. Pero así todo, como el Nantes lo hizo hace 3 años, el Cardiff hoy le pone precio a la muerte y al dolor. En una situación inédita en la historia del fútbol mundial. Estamos en vivo.